Y vamos al capítulo 4. Dice, habló el Señor a Moshe diciendo, ¿no? Le sigue hablando, y ahora vamos a hablar acerca de las ofrendas del pecado, que en este caso es por yerro, por ignorancia, por equivocación. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Eterno, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Bueno, aquí vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces dice, cuando alguna persona pecare por yerro, ¿qué es por yerro? Es, pues como dicen ahora sí que fue sin querer queriendo, ¿no? O sea, pues que sí no quería hacerlo, o sea, se equivocó. Esta misma palabra por yerro, o estos pecados de yerro, son los que se le llaman hatá, que algún día platicamos acerca de este tipo de pecados, que son involuntarios en el sentido de que quisiste hacer lo correcto y no te salió. Entonces, ¿cuántas veces intentas hacer algo bien y no te sale? Entonces, también esa palabra, el yerro, se utiliza cuando en el libro de Samuel se dice que de la tribu de Benjamín, que eran muy diestros, eran muy hábiles, dice que lanzaban una onda y que le daban a un cabello y que no erraban, no fallaban. Entonces, esa palabra es yerro. Entonces, significa que das al blanco cuando es correcto, y cuando no, pues es que te desviaste. Entonces, estos pecados es cuando te desvías, que no diste en el blanco. Entonces, para eso eran estas ofrendas, dice, de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer. Bueno, no dice específicamente, va a citar algunas después, pero como diría mi hijo Benjamín, que está haciendo las cosas malas, ¿no? Es algo que no se debe de hacer, dice, que no se han de hacer, hicieron una de esas. Y literalmente aquí en el hebreo dice cuando algún alma pecare por yerro, o sea, cuando el alma, ahí dice la palabra es nefesh, que implica alma. Y pues aquí es donde a veces se puede manejar el dualismo griego, cuando dice, bueno, sí tuve la intención, pero pues me equivoqué, y entonces como que eso no cuenta, ¿no? Como Dios, tú sabes que lo intenté, pero bueno, si no se dio, pues ya no, como que ya no es mi culpa. Pero lo que dice este capítulo es que sí es tu culpa. O sea, sí somos culpables, aunque sea la mejor y de las intenciones, y te equivocaste, también es pecado igual. No hay excusa. O sea, eso no es un pretexto para Dios. El decir es que no sabía, porque el yerro también implica ignorancia, dice tampoco también, ¿no? Y hay una historia que dice el Talmud de un hombre que regresó de un viaje en el cual había puesto a cuidar en un jardín que tenía árboles frutales, había puesto a cuidarlos a un ciego y a una persona que no tenía pies, un paralítico. Y llegó y los condenó después de que vio que se habían comido todos los frutos. Y entonces los siervos le dijeron, oiga, o sea, pues, como que, ¿cómo le hizo? ¿Por qué los castigó? ¿Cómo supo que fueron ellos? Y dice, bueno, dice, es que ellos son muy astutos. Dice, y cuando ellos estaban cuidando, dice, estaban sentados el ciego y el paralítico. Y entonces el paralítico vio los frutos y se le antojaron. Y le dice al ciego, cárgame, llévame para que bajemos los frutos y comamos los dos, ¿no? Y entonces el rey dice, lo que hice fue exactamente eso. Dice, cuando llegué les pedí cuentas, ellos eran los únicos que estaban aquí, eran los únicos responsables. Le dijo el ciego, ¿acaso tengo ojos para poder ver los frutos? Y le dijo al paralítico, ¿acaso tengo piernas para llegar hasta los árboles y bajarlos? Pues obviamente, pues, ¿quién se iba a creer que un paralítico y un ciego se iban a comer los árboles? Pero el rey, que era muy astuto, muy sabio, le dice, lo que hice fue, les explica a los otros consiervos, dice, monté al ciego en los lomos, monté al paralítico en los lomos del ciego. Y así me di cuenta que efectivamente lo habían hecho. Esta es una representación del cuerpo y el alma. Que no podemos excusarnos diciendo, pues es que fue el cuerpo, ¿no? Es el Yetzer Hará, ya sabes que pues me gana, ¿no? Y pues, pero el espíritu está dispuestísimo, aquí estoy alabando a Dios, aquí estoy adorando a Dios, y mi cuerpo está haciendo lo que se le da la gana. Ni tampoco el cuerpo puede ser pretexto de decir, pues yo voy a donde el alma me lleva, ¿no? Porque es cierto, o sea, el cuerpo no se manda solo. El cuerpo hace
la mano, el pie, el ojo, hace lo que el alma le pide, lo que el alma tiene sed, lo que el alma busca. Entonces, aquí en este caso, es una alegoría, ¿no? Que se cuenta de esta manera, cuando dice, cuando el alma de alguien pecare por hierro en los mandamientos de Dios, pues tiene que ir y presentarse delante de Dios. O sea, no puede decir, ay, pues solo fue el alma la que pecó, o solo fue el cuerpo el que pecó, porque son socios. Así como el ciego y el paralítico se asociaron, así el cuerpo y el alma se asocian para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Entonces, no hay pretexto cuando pecamos delante de Dios. Sí puede ser que el cuerpo se le antoje y pues vas y lo haces. Y luego a veces es el alma la que te motiva y también vas y lo haces. Pero finalmente los dos van a ser juzgados. Dios no va a separar, decir, bueno, el alma, esta alma cochinota, no, esta sáquenla, esta sí se va al lago de fuego, pero el cuerpo, este sí es inmaculado, este sí lo presentamos. Eso no va a suceder. Dicen algunos rabinos que cuando venga en la gehenna, el castigo, ambos van a ser condenados, porque son socios, tanto el cuerpo como el alma. Entonces, bueno, dice aquí en el verso 2 que entonces cuando alguna persona pecare por hierro, por ignorancia, sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, y va a poner qué tipo de personas son. Entonces, este tipo de pecados son aquellos que son por ignorancia, pero algunos son como casi más como que acercándose a lo intencional, ¿no? Poco a poco. Dice, si el caso fuera del sacerdote, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces, bueno, pues aquí habla de que también el sacerdote pues también podía pecar. Dice, ¿y qué tipo de pecado? Según el pecado del pueblo. Esto podría implicar que hizo algo que no sabía, o sea, que fue hierro, que no debía de hacerlo por ser el sumo sacerdote. Es decir, el sacerdote no podía hacer ciertas cosas que los demás sí podían, ¿no? O sea, decía, por ejemplo, el sumo sacerdote se tenía que casar con una virgen, o no se podía casar con una divorciada, o no se podía casar con alguien que había sido alguna bruja o algo así, ¿no? Entonces todos los demás sí, si ya se repitió está bien, pero tú no. Y no se podía contaminar por ciertos cadáveres, por prácticamente por nadie. Entonces, pues tampoco, ¿no? Entonces, pero si no sabía, pues entonces pecaba. Entonces son pecados de este tipo. Y vamos a ver el proceso que llevaba a cabo. Entonces dice, ofrecerá al Señor por su pecado un becerro sin defecto por expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Entonces, una vez más, igual se identificaba y lo degollaba. Dice, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo con la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Dios hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está sobre el tabernáculo de reunión delante del Eterno, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, que ya lo leímos. Dice, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas y sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Entonces el proceso era que, bueno, pues ponía sus manos sobre la cabeza del animal, lo degollaba, tomaba de esa sangre que se ponía en una, bueno, vamos a llamarle alguna vasija, entraba al lugar santo, no al lugar santísimo, derramaba como 7 veces de la sangre, y luego ponía sangre en los cuernos, en los 4 cuernos del altar de del incienso, que representan las oraciones. Después salía de ahí y derramaba al pie del altar la sangre, y después tomaba lo que había quedado del animal, ya desangrado,
salía, bueno, lo quemaban y después salía y quemaba todo eso fuera del campamento, o sea que pues, tenía que, no sé, caminar no sé cuánto y de esa manera expiaba ese pecado por ignorancia. Entonces, también el sacerdote si fallaba también tenía que llevar su ofrenda y también tenía que pagar y también tenía que realizar una purificación por él, o sea, no estaba exento por ser el sacerdote de, bueno, pues yo me equivoqué, pero pues bueno, como soy el sacerdote no pasa nada, también tenía que hacerlo, ¿no? Y a veces Dios nos ha llamado a las cabezas de familia también como sacerdotes y también tenemos que reconocer que nos equivocamos, porque muchas veces el sacerdote pues podía excusarse pues, en que a lo mejor nadie sabía. O sea, si él no sabía que se había equivocado, pues a lo mejor los demás menos, ¿no? O sea, nadie sabía que había hecho algo mal en el templo, ahí en las ofrendas, a lo mejor se equivocó una cosa por otra y pues es un pecado. Y a lo mejor nadie sabía, pero Dios sí sabía. Entonces la intención de estos pecados es, aunque te equivoques, tienes que cubrir eso, tiene que pagar a alguien. Y en este caso Yeshua es evidentemente esta ofrenda que es sacrificada por nosotros. Y sus oraciones fueron escuchadas delante de Dios, y es ahí donde se ponía la sangre, se ponían los cuernos de este altar, que eran las oraciones, y se rociaba 7 veces, ¿se acuerdan también? Hacia el velo, hacia donde estaba la presencia de Dios. Yeshua derramó sangre 7 veces, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de alguna? Algunas están literalmente escritas, ¿no? Ahí, pero hay otras que se deducen. ¿Cuándo derramó sangre Yeshua en los evangelios? A ver, les digo la primera. Nice. Una, pues cuando le perforaron las manos, ¿no? Cuando entraron los clavos sobre las muñecas, pues ahí no dice, pero es evidente que derramó sangre y muchísima. ¿Qué otra? Pues la de los pies sería otra. ¿Qué otra habría? Con la corona de espinas también derramó sangre. ¿Qué otra? La del costado, esa fue otra. Los latigazos, es considerado también que perdió muchísima sangre ahí, quizás hasta más que en las otras ocasiones. ¿Qué otra nos falta? Cuando oró, cuando sudó sangre, ¿se acuerdan? Ahí sí dice que caían como gotas de sangre, o sea, estaba sudando sangre. ¿Y qué otra habría más? Falta una. Bueno, de hecho, podrían ser hasta 2. No, las caídas no, esas no vienen aquí en la Biblia. Dice en Levítico 22:63 que le golpeaban, que le daban puñetazos en la cara. Y también dice una profecía que no negué mi cara a los que mesaban la barba, a los que le arrancaban la barba a pedazos. Y bueno, si te has quitado un velillito de la barba, te duele. Imagínate cuando te la arrancan a pedazos. Entonces ahí también sangró. Algunos consideran que el primer derramamiento de sangre fue en el Brit Milá, ¿no? Cuando hace Brit Milá, evidentemente, pues tiene que sangrar. Entonces, en este sacrificio se derramaba sangre 7 veces hacia el velo, como una manera de buscar esa comunión con Dios por el pecado que se hizo, aunque haya sido por ignorancia, aunque haya sido sin intención. Ahora, podría ser el caso de lo que dice el verso 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Entonces aquí no aplica de que, bueno, pues como somos un montón, seguramente no nos equivocamos. Pues claro que sí, también, o sea, aunque seamos los que seamos, también nos podemos equivocar. O sea, esta ofrenda también cubre el caso de que no pensemos que porque haya muchos, sea menos probable que fallemos. Aquí habla de que a lo mejor todo el pueblo se dio cuenta y hizo algo mal, pues todo el pueblo pecó por ignorancia, porque no sabían, ¿no? Se dejó, por ejemplo, de guardar muchas fiestas durante mucho tiempo. En Nehemías 8 dice que volvieron a leer y empezaron a llorar y dijeron, pues no hemos guardado nada de esto, o sea, hemos pecado todos, y ahí los introduce. Y bueno, pues yo creo que así ha sucedido varias veces, vas conociendo justamente y pues vas dejando esos pecados. Esa es la idea. ¿Te ha pasado esto? Que vas a la palabra y empiezas ya a estudiarla y te das cuenta que lo que hacías antes era pecado. O sea, yo no sabía que no me podía comer esto, yo no sabía que no podía hacer el otro, no podía, pues era pecado y pecado y pecado. Eran pecados de ignorancia.
Entonces cuando te dabas cuenta, que es lo que dice aquí, cuando se dan cuenta, llevaban esa ofrenda. Decir, ¿sabes qué? Reconozco que me equivoqué. Y en eso radica creo que también la sabiduría de Israel, que es un pueblo que es capaz de reconocer que se equivocó, aunque haya sido sin intención, o aunque haya sido porque no sabía. Entonces dice aquí el verso 14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, o sea, de que, híjole, pues ya se supo que nos fallamos, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Entonces, bueno, ¿queda claro cuál es la diferencia entre el becerro? ¿Cuál es el becerro? Porque yo honestamente les digo, antes me confundía mucho que becerro, cordero y todos estos. El toro, podrías ver, el toro es como el papá, ¿no? La vaca es la mamá. Y si tienen un niño, o sea, si es un hijo, es becerro. Ajá, es becerro es como el toro bebé. Y si es hembra, sería ternera. Ajá. Y si ya es adolescente, ya está más grandecito, se le llama novillo. Y si es hembra, se le llama vaquilla. Toro y vaca, sale becerro y ternera. Ajá, sea macho o sea hembra. Y ya cuando están más creciditos, como algunos de sus hijos, ya son novillos o vaquillas. Ajá. Entonces en este caso dicen, bueno, tráiganme un becerro, que sería pues como un torito bebé. Ya luego, porque yo también así me confundía que cordero, carnero, oveja y cabra, y bueno, hay un montón de animales que por no vivir en el campo sacamos a relucir de ignorancia, ¿ya ven? Bueno, dice, y los ancianos de la congregación, verso 15, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor. Entonces, bueno, los ancianos, pues como representando a todo el pueblo, ¿no? A los jueces. En presencia del Señor degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rocerá 7 veces delante del Señor hacia el velo. Es el mismo proceso. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, y así el sacerdote hará el sacerdote de expiación por ellos, y obtendrá el perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Entonces, también cómo podemos identificar a Yeshua en este sacrificio, porque Yeshua murió, ¿dónde? Fuera del campamento. Dice en la carta a los Hebreos, dice que carguemos nuestro vituperio, salgamos del campamento como Él lo hizo, como Él se presentó como una ofrenda, que cargó todo el pecado de ignorancia, y fue justamente lo que Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces Yeshua consideró que ese pecado de Israel fue jatá, fue un pecado de hierro, fue un pecado que no sabían lo que hacían, y entonces Él muere fuera del campamento, que es lo que se hacía con este sacrificio. Ahora dice el 22, cuando pecare un jefe o un líder e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que reconociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón, ¿no? Y el tercer caso de alguien que podía pecar por hierro dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Entonces, pues aquí no quedaba como el de, híjole, pequé sin darme cuenta, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Fue sin querer. No, o sea, como que había algo que te llevaba al arrepentimiento. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto.
Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. En este caso no era sobre el otro altar de incienso, sino el del holocausto. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, o sea, podría ser cabra o cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por su expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al Señor. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Entonces digo, aunque sea por ignorancia, es pecado y pues cuántas veces no nos llegó a pasar esto, que pues lo hicimos sin querer, pero no es suficiente a veces la disculpa. O sea, a veces es necesario involucrarse directamente, no nada más en el pedir perdón, sino en hacer algo para obtener el perdón. Así que pues Dios nos invita a través de estas ofrendas a acercarnos a Él cada vez que pecamos y no al revés. Generalmente pues las iglesias o las congregaciones nos equivocamos tratando de acercar a gente que no peque, ¿no? O si pecas, entonces ya vete, porque entonces no, como que no es compatible. Pero si hay voluntad de reconciliarse, si hay voluntad de arrepentirse, no importa, lo que Dios dice es acércate a mí, hay provisión, hay ofrenda, hay manera de expiar, y pues esa ofrenda es el Mesías para todos nosotros. Entonces podemos acercarnos confiadamente, ya sé que te hayas equivocado, ya sé que hayas hecho incluso intencional, que lo vamos a ver en los siguientes capítulos, hay provisión para el pecado. Bueno, pues acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por esta tarde ya, Padre, de Shabbat, en que nos llamas a tener comunión contigo. Gracias, Padre, por la sangre derramada de nuestro Mesías, de tu Hijo Yeshua, sobre el altar celestial, para que nosotros podamos tener paz, para que podamos tener esa reconciliación.